El planeta Tierra, fuente de vida, lleno de innumerables ciclos, forja la más grande historia de todos los hombres, en donde nos ha visto nacer desde una civilización, explorar, aprender de lo desconocido, maravillarnos de la Tierra y hasta destruirnos por nosotros mismos. Hoy haremos el viaje a la semilla, a nuestras raíces, a nuestro propio ciclo. Chile, el país largo y delgado de América, debido a su ubicación geográfica, presenta una diversidad de climas, desde el Ártico al desierto, salares, lagos, nieve y hasta un clima mediterráneo, lo que justifica una diversidad de flora y fauna en nuestro país, con especies únicas, pero en peligro de extinción, debido a una mala gestión de nuestros recursos naturales. Nos acercaremos un poco a la visión particular de los pueblos originarios, los mapuches, nuestras raíces. El pueblo mapuche se concentra entre el territorio argentino-chileno. Su población disminuye considerablemente en periodo de colonización española, aunque actualmente estos se encuentran en su mayoría en la zona sur de Chile. Conoceremos más acerca de la cosmovisión de este pueblo originario y cómo se relacionó con la conservación de los recursos naturales. El Rehue. El Rehue simboliza los 7 espacios astrales de los mapuches, los cuales 5 se encuentran sobre nosotros. 4 de ellos es hogar de los espíritus protectores, y el 5.º espacio, intermedio entre la tierra y el cielo, Ancahuenu, representa a los espíritus dañinos. Los espíritus protectores son conocidos como pillanes y huecufes. Estos además se subdividen en las entidades superiores y creadoras del mundo y los ancestros familiares que han tenido un camino espiritual superior. En el mundo natural se produce la lucha de los espacios astrales, donde los espíritus toman forma como animales o elementos de la naturaleza para destruir o apoyar el equilibrio del universo. Ñen, así se llaman los espíritus con la facultad de intermediar a través de los elementos de la naturaleza. También los mapuches honran a sus antepasados a través de estatuas de madera llamadas chemamul, las cuales cumplen con un rol protector, siendo un nexo también del mundo de los espíritus. Estos alcanzaron alturas hasta de 4 metros. Desde este punto de vista de cosmovisión, podemos darnos cuenta de la importancia de los recursos naturales para el pueblo mapuche, que va más allá de lo tangible, hacia un equilibrio, ya sea de un medio natural o espiritual, de su propio universo. Los mensajes a través del ruido se envían. Cuando el mar, ¿no es cierto?, emite ruido hacia el sur, al Waiwen Mapu, decimos nosotros, entonces el mar, digamos, envía mensaje para su pueblo mapuche. ¿Qué mensaje? Mensaje envía de que los mapuches deben mantenerse en su rogativa. La rogativa del equilibrio de toda la tierra, la madre tierra y la naturaleza. Los espacios físicos y cardinales para los mapuches siguen los principios del sol y la luna. El sol y la luna al este y al oeste, la costa y las montañas al norte y al sur. La cultura mapuche tiene una visión distinta a la visión que tenemos de la naturaleza el resto de los ciudadanos. Ellos cuidan mucho, sobre todo estos bosques nativos, y para nosotros, por ejemplo, cuidar esto y poderlo mostrar al resto de la ciudadanía, ¿ya?, es también llegar con una muestra de lo que de la etnia mapuche ha mantenido durante años, lo ha cuidado durante años, ¿ya? El pueblo mapuche tiene una visión de que el bosque le sirve mucho a él, no solamente con la madera, ¿ya?, con productos no forestales también. Nosotros le terminamos eso con los bosques exóticos. Si nosotros los cuidamos y promovemos tener más áreas de esas, vamos a tener una buena convivencia con el pueblo mapuche. Bueno, la conservación de la naturaleza fue importante para los pueblos originarios, especialmente porque ellos se sentían parte de la naturaleza y no se sentían sobre la naturaleza. Y es donde aparece el concepto de los servicios ecosistémicos, es decir, el hombre reconoce
que depende de la naturaleza y de los servicios que provee la naturaleza, como por ejemplo el agua, las hierbas medicinales, todo lo que el hombre se provee de ella, ¿cierto? La leña, los frutos, todos son servicios que la naturaleza nos ofrece y nos ofrece gratis. La regulación, la producción de oxígeno, etc. Todos son servicios que una vez que el hombre los reconoce, entiende que depende de ellos y que debe protegerlos. De hecho, fíjate que este concepto recién está siendo integrado en los aspectos de evaluación de impacto ambiental en Chile. Hoy en día la evaluación de impacto dice, se deben evaluar los servicios ecosistémicos, aunque no dice cómo ni por quién. Va a ser un problema. Pero igual se debe tener mucho cuidado, porque algunas leyes hablan de servicio ecosistémico, otras leyes hablan de servicios ambientales, otros hablan de bienes ambientales. Entonces se crean confusiones respecto al concepto. La isla de Pascua, la sobreexplotación de los recursos naturales, significó la extinción del pueblo Rapa Nui. Desforestó sin medir consecuencias, lo que trajo la pérdida casi total de su población, de su historia, y hoy solo se hunde en un mar de misterio. Nosotros como mapuche, ¿no es cierto?, tenemos una visión muy distinta a este mundo de desarrollo que se dice ser y de avance, que se dice. Nosotros, en primer lugar, protegemos a la madre tierra mucho, lo cuidamos mucho, porque la tierra es la base principal donde existe el mapuche, donde existe la naturaleza viva, donde existen los animales que también cumplen una función en la madre tierra. Por lo tanto, el mapuche, digamos, cuida mucho la tierra, todo su entorno, toda la biodiversidad natural que existe, ¿no es cierto?, la medicina y todo lo que existe en ella son hermanos nuestros, todos los entes que hay. Por eso nosotros hablamos, ¿no es cierto?, defendimos todos los entes naturales, digamos, el entorno natural. Por eso nosotros hablamos de Guaymapu o de Guayontumapu, decimos. Tienen muchos elementos de su cosmovisión, ¿cierto?, que están, como te digo, estrechamente ligados a elementos naturales. Siempre a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, esta idea de los espíritus tutelares, ¿cierto?, que tienen sobre distintos elementos de su ambiente, de sus hábitats, por ejemplo, de los cerros, de algún río, de un estero, de una cascada o una caída de agua, del mar. El hecho de que ellos, por ejemplo, al recoger frutos o al adentrarse a un río o al cortar un árbol, etc., siempre tengo una actitud muy respetuosa de pedir permiso a este espíritu tutelar, los ñen que le llaman, ¿cierto? Esta idea también, obviamente, del respeto a los más antiguos, que también es un elemento muy importante de su cultura, de todo el conocimiento que tienen los más viejos, que es esa tradición oral que se transmite, ¿cierto?, de las personas de mayor edad hacia los más jóvenes, ¿cierto? Los mapuches defendimos todo el inmenso territorio que nos permite de ver y de ver, ¿no es cierto?, y cómo era en la antigüedad cuando ellos mandaban su territorio. Eran muy cuidadosos, nunca quisieron abusar, digamos, de la naturaleza, nunca lo hicieron. Ellos cada cosa que hacían lo hacían todo cuidadosamente, ¿ah? Entonces eso es lo que nosotros venimos haciendo, ¿no es cierto?, en este nuevo año, que con mucho respeto se recibe, ¿no es cierto?, y como también el mundo no mapuche también tiene que respetar, también tiene que hacer, digamos, hacerse parte de esto. Nosotros yo invito a que el mundo no mapuche también tiene que conocer también, digamos, la cosmovisión, conocer el sistema de la tierra, en qué consiste la tierra, en qué consiste, digamos, el medio ambiente. Nosotros, en este caso aquí como museo, podemos aportar en la educación de los más pequeños, que son los que luego van a ser tal como nosotros, pues van a llegar a una edad y va a pasar lo mismo. Entonces yo pienso que uno de los pilares es la educación, que se transforme un poco el paradigma de la educación formal
que existe hoy y se transforme en una educación desde lo local, desde la historicidad, ¿cierto? La historia oral, los conocimientos ancestrales, la lengua mapuche, que es esencial para la identidad del territorio, de los niños. Y desde esa base yo creo que recién podríamos pensar en una solución. No sé si esa será la solución, yo creo que es un primer paso. Tú valorizas algo cuando lo muestras y lo transmites. Cuando tú eres portador también de esa valorización en ti mismo. Tú llegas a tu familia y dices, mira, yo estuve como ustedes estuvieron, tuve la suerte de estar en Rucalelbún, conocer una ceremonia mapuche, conversar con un kimun, con un hombre sabio, que entrega cosas a medida que habla. Ustedes tienen que transmitir eso, transmitan esa inquietud, formúlense más interrogantes y avancen un poco con eso más. Ya estamos valorizando la diversidad al transmitir nuestro conocimiento, nuestra experiencia de vida. En la universidad, al interior de su familia, realizando actividades, conociendo un poco más de esa cultura. Yo creo que hay un tema que es individual, hay un tema personal, de motivación y de inquietud, y también un tema de sociedad. Pero lamentablemente, como te digo, la sociedad no indígena y la sociedad indígena en Chile está separada. Hay como un muro invisible que nos separa. Y eso se refleja en absolutamente todas las cosas. Ustedes saben que, particularmente el pueblo mapuche, su condición social, de pobreza, es bastante inferior al resto de la sociedad no mapuche o al resto de la sociedad nacional. Hay diferencias de trato, diferencias de privilegio, de condiciones de vida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una de las primeras cosas, diría yo, es mostrar esto, ¿cierto? Mostrar y hablar de las cosas que uno conoce y tal como uno las conoce. Para echar abajo también de repente algunos mitos respecto a la condición de estos pueblos o a su carácter, por ejemplo, conflictivo, como es el caso de lo que comúnmente se habla de los mapuches en la zona sur. Una mirada algo diferente hoy día a nuestros pueblos originarios y cómo nuestros pueblos originarios se relacionan con los recursos que les entrega la naturaleza, de una forma muy distinta a que la sociedad neoliberal y de mercado se está relacionando en los tiempos actuales. Entonces, yo creo que tenemos mucho que aprender de cómo nuestros pueblos originarios se fueron adaptando a condiciones bastante complejas y difíciles en su relación con la naturaleza, en explotar en forma racional la naturaleza, ¿no es cierto?, con un concepto de sostenibilidad que vino a ser acuñado siglos más tarde, pero que ellos ya lo practicaban. Entonces yo creo que tenemos mucho que aprender de las prácticas de sostenibilidad de nuestros pueblos originarios, y en eso como Estado chileno tenemos una deuda, ¿ya? Una deuda primero de reconocimiento de estos pueblos, de reconocimiento de sus derechos ancestrales y de aprendizaje de la sociedad chilena de cómo estos pueblos conviven, ¿no es cierto?, en una forma mucho más armónica que la sociedad de mercado y de consumo que tenemos hoy día con los recursos naturales, con el sistema ambiental. El desconocimiento de lo que tenemos, el desconocimiento de nuestras raíces y el desconocimiento de los impactos que causamos al medio sin darnos cuenta cuando perdemos la conservación y además introducimos elementos cuando podría existir corredores preciosos de vegetación nativa, los cuales ayudarían a la conservación, ayudarían a mantener ciertos beneficios como son la calidad del agua, y además esos debieran conectarse con el parque, que es un polo verde en la ciudad. Pero si tú miras el polo verde, resulta que son plantaciones de pino. Entonces finalmente, cuando uno dice cómo podemos conservar, cómo podemos solucionar este problema, eso tiene que ver mucho con la educación. Y pasa que quienes planifican el territorio, lamentablemente, no consideran estos aspectos que son tan relevantes para la conservación. ¿Por qué? Porque, lo que te decía antes, conservar no significa solamente tener un área cerradita y aquí no entra nadie y no lo pisa nadie porque esto está para la conservación. No, significa que hayan estrategias que permitan que esa zona que vamos a proteger se conecte con otras para poder aumentar, por ejemplo, la diversidad genética, los flujos genéticos que son tan importantes para la conservación. Pero para eso necesitamos generar también polos de conexión y que pueden ser incluso en el área urbana, pero bien integrada a través de la planificación territorial y a través de la educación de las personas que están a cargo de estos elementos. La palabra como visión es como la manera
en que una sociedad o un grupo de personas interpreta el mundo y la realidad de las cosas en las cuales vive en un momento determinado de la historia y del desarrollo de una sociedad. Y en el caso de los pueblos originarios, esta cosmovisión, ¿cierto?, está llena de elementos de simbolismo, pero de simbolismos que se trasladan a la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, un árbol, una planta, ¿cierto? Una planta tiene un significado a veces mágico, religioso, o un bosque o el río que tú no puedes entrar a una cierta hora, porque hay un brujo o hay un espíritu que resguarda ese río. Pero detrás de eso hay una prevención, hay una enseñanza. Respetemos ese río, respetemos esa agua, no entremos sin saber, actuemos de una manera más moderada, ¿cierto?, respecto a lo que tenemos. Entonces, eso va construyendo una manera o una interpretación de las cosas, en el caso de los pueblos, que tiene un sentido diario, de vida. ¿De vida por qué? Porque esa misma base simbólica que está en un río, que está en el sol, que está en la tierra, ¿cierto?, le permite a ellos también vivir o obtener lo que necesitan para reproducirse como personas, como familia. Es decir, de ese mismo río toman agua, de ese mismo río sacan plantas medicinales para recuperarse de dolencia. Pero ese mismo río también tiene dioses que cuidan esas plantas, que cuidan esas aguas. Te das cuenta que es una manera bastante, yo diría, sensata de interpretar el mundo que los rodea. Y ellos, de ese contexto, son una parte más. No son ni la más importante, ni son los llamados a decidir por otra especie, ¿cierto?, o por otro hombre. Ellos son un grupo más, que vive, ¿cierto?, dentro de este entorno. Nosotros lo podríamos denominar ambiente o medio ambiente, pero tiene un sentido de pertenencia, de identidad, hacia todo lo que los rodea y de lo cual ellos son parte. Y su cosmovisión está llena de estos elementos, de reconocer el significado de la fuerza de la naturaleza y de la energía, inclusive hasta el punto de orientar su vivienda recibiendo el sol diariamente y realizar ciertas actividades agrícolas o más cotidianas dependiendo de los ciclos energéticos del sol y de la luna. Te das cuenta que hay una fineza que se ha transmitido por miles de años o por cientos de años, que lo identifica con su territorio, con lo que tienen, y lo hace ser finalmente hombres más respetuosos, más sensatos y más sabios. Porque así lo son, y tú estuviste en la Ruca del Buni y escuchaste al lonco. Decía 3 o 4 cosas de gran profundidad, de gran significado. Eso es lo que es importante, y eso cualquier cultura lo puede desarrollar. No es solamente un privilegio de los pueblos originarios. Pero nosotros estamos, ¿cierto?, viviendo en otros tiempos y a otros ritmos de vida. Por decirte algo, si ellos viven a 10 kilómetros por hora, nosotros vivimos a 10.000. Muchas veces las cosas pasan delante de nosotros sin saber lo que son, sin saber el significado que tienen. Entonces ellos tienen más mesura. Los tiempos lo ven de otra manera. Y su presencia también en la Tierra la ven de otro modo. Entonces yo creo que eso es parte de su cosmovisión y es una riqueza que nosotros debemos tratar de entender primero, valorizar y luego ver si nosotros somos capaces de asumir alguna de esas cosas. Y lo que hacemos. Y eso yo creo que Chile es un país que aún lo posee. Ya quisiera yo tener un poquito más de tiempo y poder permanecer contigo aunque sea en silencio. Me gustaría poder abrazarnos bajo un árbol, ver el tiempo recorrer, dormir, pasarnos de largo. ¿Qué puedo hacer?